Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestra serie de podcasts Bienestar en el Trabajo. Mi nombre es César Izazola y soy el director de soluciones empresariales en Workplace Options México. Hoy estaremos discutiendo del burnout, los síntomas del burnout y cómo afectan a los empleados. Tenemos con nosotros una invitada muy especial, Tony Campuzano. Ella es licenciada en psicología desde hace más de 15 años. Está dedicada a brindar soluciones en el área de prevención, desarrollo y crecimiento de las personas, tanto en instituciones académicas como en empresas y en la consulta privada. Tony, muchas gracias por unirte a esta discusión. Gracias, César. Al contrario, gracias. Me gustaría empezar con una pregunta muy importante derivado de estos hechos. México es uno de los países con mayor prevalencia del síndrome de burnout, superando a China y Estados Unidos. El 75% de los trabajadores en México sufre de fatiga por estrés laboral. ¿Por qué está pasando el síndrome de burnout en México, Tony? Platícanos. Sí, César. Mira, dentro de los estudios que se han realizado, pues México es uno de los países con un elevado porcentaje de estrés laboral, pues debido a varios factores, entre ellos los bajos salarios sería un factor importante, la necesidad de tener varios empleos. En pandemia, por ejemplo, pues se empezó a crear todo un mecanismo para que se continuaran las labores en las empresas, por lo tanto, tuvimos ahora mecanismos de trabajo en casa, de home office, y pues bueno, eso elevó muchísimo los niveles de estrés. Las condiciones de trabajo de riesgo psicosocial, que también son factores que se han estado estudiando, y me parece que por ahí es el tema que podemos analizar el día de hoy. Estos factores o estas condiciones de riesgo que tienen que ver pues con varios temas que ya vamos a ir platicando durante esta charla. ¿Cuáles son los síntomas y las causas de burnout? ¿Nos podrías decir? Sí, claro que sí. Mira, para comenzar, me gustaría hablar un poco sobre qué es el síndrome de burnout, que esta es una respuesta al estrés crónico en el trabajo. Es decir, esto se va a presentar durante el transcurso del tiempo, siempre que sean constantes estos factores estresantes. Y las consecuencias, pues por supuesto que son consecuencias negativas a nivel individual y organizacional. Y quisiera mencionar primero, César, cómo es que se desarrolla este síndrome en las personas. Hay un modelo, hay varios estudios, pero yo escogí este porque es el que me ha tocado ver más en mi intervención en las empresas. Este modelo de Farber, y se describe como con 6 estadios. El primero es que entra, bueno, el colaborador con entusiasmo, dedicación. Después hay una respuesta de frustración y de ira ante estos estresores que vamos a analizar más adelante. El tercero es no hay una correspondencia entre el esfuerzo que hace este empleado con sus resultados o sus recompensas. El cuarto sería se abandona el compromiso y la implicación que tiene el colaborador en el trabajo. Hay un aumento de la vulnerabilidad del trabajador y empiezan a aparecer ciertos síntomas cognitivos y emocionales que ahora los vamos a mencionar. Y finalmente, un agotamiento y un descuido del colaborador que igualmente trae otro tipo de implicaciones. Por lo tanto, para hablar de estos síntomas, César, lo primero que empieza a ocurrir o una de las primeras señales de alarma que existen es la dificultad para levantarse en la mañana o un cansancio patológico. O sea, ya prácticamente pues ya me está costando muchísimo trabajo levantarme en la mañana e irme a mi trabajo, me siento sumamente agotada. Eso sería, digamos que un síntoma leve. Posteriormente nos pasamos como a un síntoma moderado y se presentan ciertas cosas: distanciamiento, irritabilidad, cinismo, fatiga, aburrimiento,
pérdida del idealismo, y bueno, se empieza a sentir emocionalmente exhausto. Hay sentimientos frustrantes, incompetencia, culpa, es decir, el colaborador ya siente que no hace mucho sentido su presencia en el trabajo, por decirlo así, entonces ya me siento totalmente desmotivada. Un síntoma grave que empieza a presentarse es el abuso de alcohol o de otro tipo de drogas. Empiezo a faltar y hay, entre otros síntomas que ahora voy a mencionar. Quisiera sí mencionar, César, que la repetición de estos factores estresantes es lo que va a ser en conjunto un cuadro clínico. Luego entonces vamos a tener síntomas psicosomáticos. Entre ellos me puede empezar a dar dolores de cabeza constantes, dolores musculares, insomnio, pérdida de peso, úlceras y desórdenes gastrointestinales, dolores de pecho, palpitaciones, hipertensión, etcétera, etcétera. Es decir, que también si hay un tema médico, hay un servicio médico, pues aquí puede ser un factor que puedo empezar a medir, que empiezan a presentarse en los colaboradores este tipo de síntomas y constantemente regresan por esta razón. También se pueden presentar síntomas emocionales, como ya mencionaba, irritabilidad, ansiedad, depresión, frustración, aburrimiento, distanciamiento afectivo, desorientación, impotencia, etcétera, etcétera. Estos serían síntomas emocionales que vienen acompañados de síntomas conductuales, como pues empiezo a no querer hablar, me aíslo un poco, ser apático, hostil, a tener como un poco de sarcasmo y de cinismo respecto a mi actividad laboral, ausentismo laboral, abuso, como les mencionaba, alcohol, drogas, pero puede ser no a ese extremo, pero puede empezar a fumar más o tomar mucho café, relaciones interpersonales distantes, o sea, prefiero mejor ya no tener mucho contacto ni con mis compañeros, ni con mis clientes, etcétera. Llanto inespecífico, dificultad de concentración, agresividad, cambios bruscos de humor, enfados frecuentes, etcétera, como un altibajo en mis estados de ánimo. Entonces, estos serían como los síntomas que se empiezan a presentar en el colaborador, que pues tiene alto impacto, César, como podrás imaginar con todo esto que le puede estar pasando a una persona, y puede empezar a presentar, obviamente, baja productividad, incremento de accidentes, aumento de ausentismo y prácticamente pues un deterioro en todos los ámbitos de la persona. Sí, claro. La Uh-huh. realidad es que esto que comentas es muy interesante y me Uh-huh. gustaría enfocar la siguiente pregunta a cómo las organizaciones pueden prevenir el burnout. Claro, mira, para poder hacer esta intervención, esta prevención, pues lo que hay que hacer primero es analizar qué factores influyen en el desarrollo de este síndrome de burnout. Y mira, te voy a ir mencionando como algunos de estos factores que influyen. Entre ellos está las características del puesto y el ambiente del trabajo. Cuando no está bien delimitado mis actividades dentro del organigrama y de mi perfil, de mi puesto, puede empezar a generar conflictos para mí. No sé hasta dónde van a llegar mis responsabilidades. Un ambiente de trabajo en tensión puede empezar a provocar este síndrome. El sentimiento de equipo, cuando no hay un sentimiento de equipo, pues me siento aislada y me siento no capaz de cumplir con estas responsabilidades. Los turnos laborales y el horario de trabajo también pueden influir en esto. Se dice o se ha estudiado que el turno de la noche, las personas que tienen varios turnos, serían más propensos a generar este síndrome.
Y bueno, los horarios de trabajo, obviamente, evidentemente que no se excedan fuera de sus horarios de trabajo, ni los fines de semana. Otro factor, César, sería la seguridad y estabilidad en mi puesto. Es decir, cuando hay épocas de crisis en el empleo, pues se afectan a las personas, especialmente a los grupos de riesgo, y estos grupos de riesgo tienen que ver con la gente joven, con las mujeres y con las personas de más de 45 años. Cuando hay crisis, pues estos se ven como más afectados o están más preocupados por no perder su trabajo. El tema de la antigüedad profesional también tiene que ver, y los 2 primeros años serían como los más vulnerables y los mayores de 10 años. Entonces, claramente cuando voy entrando, pues estoy como en todo mi proceso de adaptarme al nuevo empleo, a mis nuevas responsabilidades, a tener éxito, digamos, a responder a esas responsabilidades. Cuando no lo logro, pues estoy vulnerable a que sean, o yo puedo pensar que voy a ser de los primeros que pueden salir, ¿no? De la empresa. Los que tienen más de 10 años, pues ellos están probablemente con un tema de un plan de vida o un desarrollo de plan de vida y carrera, que probablemente algunos se sientan estancados, algunos ya no se sienten tan motivados. Esto también puede ser un factor que desarrolle el síndrome. El progreso excesivo o el escaso. Es decir, si a mí de pronto, ¿no? Si no estoy preparado, y tengo nuevas responsabilidades, puedo sentir que no tengo la capacidad suficiente para hacerlo, la habilidad o los conocimientos suficientes para hacerlo, y esto me puede generar el síndrome también, así como el que no ocurra, ¿no? Que me pueda sentir como no tomado en cuenta, que ya me siento estancado y que pues a lo mejor ya no es congruente con la expectativa personal que yo puedo tener respecto a mi trabajo. Otro factor es la incorporación de las nuevas tecnologías en las organizaciones, por lo que el colaborador sabe que necesita de capacitación, tiene temor a que, insisto, lo corran o ser desincorporado de la empresa. Hay un incremento en el control y monitorización del desempleo, perdón, que están relacionados pues con muchos temas, ¿no? Me parece que las nuevas tecnologías, sobre todo en temas generacionales, puede afectar a los que ya tienen más tiempo. Los millennials, serían generaciones que se adaptan más rápido, o los centennials, se adaptan más rápido a estos cambios, y la gente mayor pues tiene mayores dificultades para esto. Otro factor que afecta será como el grado en el que las personas sienten que tienen el control sobre la toma de decisiones de sus actividades o sus responsabilidades. Si ellos sienten que no, entonces están más vulnerables. También otro factor será la retroalimentación de la propia tarea, de la responsabilidad, de la evaluación del colaborador. Las relaciones interpersonales, como decíamos al principio, el ambiente de trabajo, pues va a ser un factor muy importante. También la relación que tenga con su jefe es un factor importante. Si empieza a haber problemas en este sentido, es más vulnerable a desarrollar el síndrome. El salario, como decíamos, si hay salarios que no son suficientes, esto puede provocar demasiada angustia o ansiedad en el colaborador. Y la estrategia empresarial, por último, hablando de estos factores, la estrategia empresarial, por ejemplo, las empresas que tienen una estrategia de minimización de costos, en la que se reduce al personal ampliando las funciones y responsabilidades de los otros. Entonces, de pronto nos enteramos que ya se fueron determinado número de colaboradores, y los que quedan de un equipo de 5 quedan 2. Entonces, estos se ven en alto estrés por resolver lo que antes hacía un equipo de más personas. Aquellas empresas que no gastan en capacitación
y desarrollo de personal, pues también son empresas que están vulnerables a padecer esto. Aquellas en las que no se hacen inversiones en equipo y material de trabajo para que las personas desarrollen adecuadamente sus funciones, y aquellas empresas en que su estrategia es limitar los descansos, limitar la hora de comida o que se queden más tiempo en el trabajo, pues también pudieran desarrollarlo. Esto sería los factores que promueven o que hacen vulnerables a las personas a padecer este síndrome. Por lo tanto, César, la prevención se tiene que hacer en función de esto. Ok, muchas gracias por tu aportación. La realidad es que fue bastante completo y específico para nuestra audiencia. ¿Qué acciones pueden hacer los líderes de las empresas, de las organizaciones, para poder mejorar la cultura de la organización en México? Sí, mira, lo que yo recomiendo a las empresas es que realmente se implemente la norma 035. Esta norma es establecida en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo a partir del 23 de octubre del 2018. O sea, es reciente, César. Entonces, si las empresas se comprometen como a implementar esta norma, creo que puede ser un punto de partida para que tengan pues un mapeo de lo que pueda estar ocurriendo en temas de factores de riesgo psicosocial. Esta norma identifica, analiza y previene este tipo de factores que son los que nos derivan en trastornos de ansiedad, de estrés grave, como el que estamos manejando, que es del que estamos hablando, el síndrome de burnout, y también trastornos de adaptación, que son derivados de la naturaleza en las funciones del puesto de trabajo. Cuando hablamos de burnout es por esto, no es por otra situación, sino por el resultado de las funciones de su trabajo. Luego, entonces, esta norma, así como para no meterme mucho en el asunto de la norma, tiene tres cuestionarios, César. Estos cuestionarios dependen del número de empleados que tenga la organización, factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional, si son empresas de más de 50 colaboradores, y el cuestionario de acontecimientos traumáticos severos. Entonces, si uno aplica esto, tienes como, insisto, un mapeo de en qué áreas puedes intervenir, con qué departamentos, y puede ser como una muy buena intervención muy específica. Entonces, nada más como para mencionar estos ejes que maneja esta norma, son las condiciones las condiciones del ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, la falta de control sobre este trabajo, las jornadas y la rotación de turnos, si hay una interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo, si se presenta un liderazgo negativo y relaciones negativas de trabajo, si hay temas de violencia laboral, si hay un adecuado reconocimiento del desempeño y si hay un sentido de pertenencia y de estabilidad en el trabajo. Estos serían como los ejes de la norma. Cuando tenemos estos resultados, entonces ahí me parece que puede ser muy específica la intervención. Esto es lo que yo sugiero que las personas que están tomando decisiones en las empresas lo implementen para que puedan hacer una buena intervención con el burnout. Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Y adicionalmente a esto, ¿existe alguna solución, alguna herramienta que tú podrías recomendar para las organizaciones? Sí, por supuesto. Eh, te voy a platicar sobre el tema individual, grupal y sobre la organización. Sí hay varias soluciones. Mira, como manera preventiva, lo que recomiendo
es que se brinde información sobre este síndrome, síntomas, consecuencias, de qué manera puede ir uno detectando estos síntomas. Como les decía al principio, a lo mejor uno puede ayudarse como de los servicios que tengan en la empresa, el médico ya nos va dando como cierta información, el servicio psicológico, si van a terapia en la empresa igual, ya empieza a haber una alarma de que se está presentando, pero la gente tiene que saberlo. Hay que vigilar las condiciones del ambiente laboral, hay que estar fomentando el trabajo de equipo, que la gente se esté integrando constantemente con sus equipos de trabajo. Hay que diseñar y hay que implementar talleres, César, como de los temas, de acuerdo a los resultados que comentaba anteriormente, sobre el liderazgo, sobre las habilidades sociales, el desarrollo gerencial, que esté dirigido pues a quien lo necesite, ¿no? Puede ser que si estamos hablando del liderazgo, pues a la alta dirección, para que de ahí se pueda permear hacia abajo. Implementar cursos de inducción y ajustes a los puestos y a la organización, sobre todo a la gente de nuevo ingreso. Como decía, estos 2 primeros años pues tienen que ser una adaptación adecuada para que no genere conflictos. Anticiparse a los cambios, brindando talleres para que se puedan, que contribuyan a desarrollar habilidades, conocimientos y estrategias para que todos estén listos para enfrentar el cambio, el que sea, ¿no? Que hay constantes cambios en las empresas. Eso sería, digamos que de manera general, de manera preventiva, se pudiera empezar a hacer. Después, en la parte de la intervención, de manera individual, podemos empezar a desarrollar técnicas. Yo, por ejemplo, esto es a lo que yo me dedico en las empresas, empiezas a desarrollar técnicas en 3 niveles: fisiológicas, conductuales y cognitivas. En las técnicas fisiológicas podemos mencionar pues la relajación, el control de la respiración, meditación, yoga, etcétera. Dentro de las técnicas conductuales, el entrenamiento asertivo, el entrenamiento en habilidades sociales, las técnicas de soluciones de problemas y técnicas de autocontrol. Y hablando de las técnicas cognitivas, se trabaja con reestructuración cognitiva, con el control de pensamientos irracionales y, pues bueno, con el manejo de las emociones, con la terapia racional emotiva. Con estos 3 podemos estar habilitando a las personas para enfrentarse a estos síntomas de burnout. A nivel grupal, César, lo que yo recomiendo es que los equipos estén promoviendo políticas de trabajo cooperativo constantemente, como les decía, de integración y pues de reuniones de grupo, ¿no? Que la persona finalmente se sienta contenida con su grupo y evidentemente con su líder. Y pues bueno, a nivel organizacional pues hay una serie de mecanismos que se pueden empezar a hacer, modificando el ambiente físico del trabajo, la estructura organizacional, las funciones de los puestos, modificando las políticas de recursos humanos, promoviendo como les mencionaba, la retroalimentación positiva, todo lo que se derive de los resultados de la NOM, serían estos los mecanismos que hay que empezar a llevar a cabo con acciones. Ok, muchas gracias, Tony, por compartir tus conocimientos y experiencia con nosotros. Fue una discusión muy útil para nuestros oyentes. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de nuestro podcast Bienestar en el Trabajo. Esperemos tenerte muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, César.